Al 28. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. El tema es ganar perdiendo. Conforme vayan encontrando la cita bíblica, nos ponemos en pie, amados hermanos, por respeto a la palabra de Dios. Del 24 al 28. Lo vamos a hacer, son 5 versículos y vamos a hacerlo en forma conjunta. Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 28. Esperamos, hermano Carlos, tranquilo. Del 24 al 28 lo vamos a hacer en forma conjunta. Vamos a tratar de ir al mismo ritmo, hablando fuerte, porque es la palabra de Dios. No se cohíban, hermanos, no importa cuál sea su voz, vamos a leerlo en voz alta. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Gloria a Dios. Dejamos el púlpito a nuestro hermano pastor. Vamos a orar, hermanos, brevemente. Padre nuestro, te pedimos que tu palabra salga y haga su obra para lo que la envías. Aquí estamos, Señor. Humildemente recibimos lo que es tu palabra. La queremos atesorar porque es más pura que el oro refinado, que la plata refinada, más poderosa que martillo que rompe la roca. Te pedimos, Señor, que la grabes en nuestro corazón y que se traduzca en tranquilidad, en confianza, en obras. Te lo pedimos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Actualmente las iglesias cristianas están enfocadas en sí mismas. Los cristianos asisten a las actividades de las iglesias para obtener beneficios materiales. A eso van. Están muchos en esta hora en las iglesias. Jesucristo, así que dejó de ser su Señor y su Salvador y se convirtió en un genio de la lámpara maravillosa que cumple nuestros deseos. Porque buscamos eso, que satisfaga nuestros deseos, nuestras necesidades. Jesucristo está aquí, así dicen, así prometen los que ven así a Jesucristo. Está Jesucristo aquí para cumplir tus deseos, para hacerte saludable, para hacerte rico, para hacerte feliz. Si no tienes alguna de estas cosas es porque no lo has demandado. Por eso no tienes lo que tú quieres. Y si ya lo demandaste es porque, y no lo has recibido, es porque te falta fe. Bueno, así predican los predicadores de la teología de la prosperidad. ¿Te gustaría ser feliz?
¿Te gustaría tener paz? ¿Te gustaría que se resolvieran todos tus problemas? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Este es el falso evangelio de la prosperidad. Y esta no es la primera vez que Jesucristo enseña lo que acabamos de leer. Esta enseñanza, los 4 evangelistas que tenemos en la Biblia la enseñan. Porque es muy importante que sepamos lo que Jesucristo demanda de un seguidor. Miren, por ejemplo, en otra parte, en Mateo, también aquí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y así, en otras partes de la Escritura y de los Evangelios, Jesucristo siempre demandó eso a sus discípulos. Y algunos no aceptaron, como el joven rico, y otros. Si alguno quiere, Mateo 16, 24, nuestro texto dice: si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme, ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso de negarse? Lo voy a explicar en un momento. Porque este es el costo de ser discípulo de Jesucristo. Vas a perder familiares, vas a perder amigos, vas a tener la desaprobación, el rechazo, la burla del mundo, de amigos. Tienes que estar consciente de este sufrimiento por seguir a Cristo, sufrimiento. Jesucristo nunca engañó a las personas diciendo: vas a tener un camino de rosas, vas a caminar entre hojuelas y miel. No, siempre les dijo que iban a ser perseguidos, que iban a ser enemigos del mundo. Y esta lección ya la había enseñado Jesucristo, pero sus discípulos no la entendieron, o no la querían entender, porque desde niños a los discípulos se les había enseñado que el Mesías vendría y derrocaría al gobierno romano, y que los líderes religiosos lo coronarían rey de Israel, y sería un reino más glorioso que el de Salomón. Y así estaban siguiendo algunos de los discípulos a Cristo con esas ideas. Por eso, cuando Jesús les dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca mucho de los ancianos y de los fariseos y que sea muerto, Pedro le dijo, y lo regañó y le dijo: jamás, Dios nos libre que pase eso. Ese no es el plan para el Mesías, no. Pero Jesucristo descubrió los dardos de fuego del diablo y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Esos son pensamientos humanos. Los pensamientos humanos es: quiero la corona pero no la cruz. Quiero gozo sin sufrimiento. Quiero recompensa sin sacrificio. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. Sin sacrificio. Prosperidad sin sacrificio. Ese es el evangelio de hombres, no de Cristo. En 2 Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Padecerán persecución.
Por eso el texto que nos ocupa el día de hoy, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, si quieres ser cristiano, si quieres seguir a Jesús, niégate a ti mismo. Y esto es lo que no nos gusta, y esto es lo que queremos evitar, porque queremos evitar que nos rechacen nuestros amigos, nuestros familiares, que no nos hagan burla, que no nos persigan, y nos convertimos en cristianos secretos. Nadie lo sabe que somos cristianos, nadie. Y eso es una forma de negar a Cristo. Según este versículo de Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Un verdadero cristiano se niega a sí mismo. Toma su cruz y obedece y es fiel a Cristo. 3 cosas que aquí se nos dicen de un seguidor de Cristo. ¿Qué es negarse? ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, que no me pertenezco. Y porque yo no me pertenezco, no tengo que vivir para mí mismo. No tengo que satisfacer los deseos de mi carne. Negarse a sí mismo es reconocer que no tengo capacidad para salvarme, que merezco el infierno, que necesito a Cristo. Mi ego sale y entra Cristo. Eso sí, eso significa negarse a sí mismo. En Romanos 7, 18 dice: yo sé que en mí, está hablando Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es lo que nos pasa, no solamente a Pablo, a cada uno de nosotros. Estamos en esa lucha de negación de nuestros deseos, de nuestra carne. Por eso Jesucristo dijo, una de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. ¿Qué tan pobre o qué tan humilde debo de ser? Bueno, fíjense, bienaventurados los pobres en espíritu significa yo no tengo riqueza espiritual. Es más, soy pobre, humilde, no tengo nada espiritualmente para agradar a Dios. La palabra que aquí se usó en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, es la palabra griega tochos, es una palabra griega y significa, lo busqué en el diccionario griego, dice que significa alguien que no tiene nada. Es un pobre hasta el extremo. No tiene nada de tal manera que tiene que pedir, mendigar, para a ver si alguien tiene misericordia de sus necesidades y le provee. Tan pobre que tiene que hacer eso. Y en el Salmo 34, 18, oigan lo que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, o sea, a los humildes, a los que no se sienten merecedores de nada y no tienen nada, a los quebrantados de corazón, a los pobres en espíritu, y salva a los contritos de espíritu. Salva a los contritos de espíritu porque no tienen nada y se acercan a Dios y le dicen: yo no tengo nada que merecer, no tengo nada por lo cual yo tenga algún derecho para que me bendigas, para que me des. No tengo nada, vengo a ti contrito, quebrantado de corazón.
Eso lo enseñó Jesucristo en varias ocasiones, no solamente en la bienaventuranza esa que ya vimos, sino también cuando refirió que entró un fariseo y un publicano al templo a orar. Y el publicano, el fariseo, el fariseo y el publicano. El fariseo frente al altar, el fariseo: te doy gracias porque yo no soy como ese publicano que está aquí atrás. Yo diezmo, yo ayuno, yo guardo los mandamientos. Y dice Jesucristo que oraba a sí mismo. No, su oración no llegaba para Dios, porque no venía contrito, quebrantado, no. En cambio, el publicano que estaba atrás y no se atrevía ni a levantar la mirada al cielo, donde es el estrado de Dios, no, agachado, y se golpeaba el pecho, arrepentido, totalmente quebrantado: sé propicio a mí, pecador. Ese era su clamor. Y dice Jesucristo: el publicano salió justificado y el fariseo no. Eso es pobre. Eso es negarse. Negarse a sí mismo es morir a los deseos de la carne. Morir a los deseos de la carne es lo más complicado que nosotros tenemos. Y dar vida a los deseos del Espíritu Santo. Eso es negarse a sí mismo. Miren, en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Noten que es una orden: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal que hay en nosotros? Yo, mi bien, mis satisfacciones, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia y otras. Eso es negarse a sí mismo. Reprimir todo eso, hacer morir todo eso, la carne. Hacer morir. Y cuanto más hagamos morir esos deseos, más viene la vida en el Espíritu. Hacer morir lo terrenal. Miren, es bien complicado y bien difícil esto de seguir a Cristo, y porque nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, obedézcame. Son tres cosas: niéguese, tome su cruz. Lucas dice: cada día, y sígame, obedézcame. Eso es lo que Jesucristo demanda de todos nosotros. ¿Cómo es que podemos hacer morir lo terrenal? Bueno, miren, cuando tus obras buenas son consideradas por otros diabólicas, como lo hicieron con Jesucristo. Las buenas obras de Jesucristo fueron consideradas diabólicas. Así también a nosotros, nuestras obras buenas que hagamos por el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, muchas veces van a ser consideradas como diabólicas. Cuando tus deseos sean aplastados por los demás, cuando tus consejos no sean apreciados, cuando tu opinión sea ridiculizada, y no dejas que tu ira salga en todas esas situaciones, no te defiendes tampoco, amas a tu transgresor en silencio, eso es hacer morir lo terrenal. Complicado, difícil.
Cuando tú soportas una desgracia pacientemente, llámese enfermedad, quebranto económico, familiar, cuando la soportas pacientemente. Cuando enfrentas personas agresivas, burlonas, en paz. Esto es hacer morir lo terrenal. No es fácil. Cuando no tengas que comer, ni dinero, ni ropa, ni casa, ni nadie a tu lado, y estás contento aún en esa situación, eso es hacer morir lo terrenal. Muy difícil, yo diría, no difícil, imposible. Imposible. Está más allá de nuestra capacidad, de nuestra fuerza. Se necesita el poder divino, poderoso del Espíritu Santo y de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón para poder ser así. Cuando puedes recibir una corrección, ahí va nuestro ego. Estas son cosas contra nuestro ego. Cuando puedas recibir una corrección o un reproche y lo aceptas humildemente, porque son necesarios. No tienes rebeldía ni resentimientos contra esa persona. Eso es hacer morir lo terrenal. Bueno, ya expliqué qué es hacer morir lo terrenal. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué es tomar su cruz? ¿Qué es? Así lo dice el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz. Ya les dije que Lucas dice cada día. Y algunos dicen que su cruz es mi trabajo que no me gusta, mi esposa que es bien molesta, o mi suegra, o mi hijo, bueno, algo así. Y dicen, mi modo es mi cruz. No, no. No es eso, realmente. Es aceptar persecución, rechazo, sufrimiento por Cristo. La cosa es por Cristo, por guardar la palabra de Cristo, por Cristo, por su causa y por su palabra. Sí, porque nos pueden andar persiguiendo nuestros acreedores, ¿verdad? Porque les debemos y no les pagamos. No, esa persecución no, es por Cristo. Las crucifixiones, algunos dicen, bueno, eso de la cruz es irte a que te crucifiquen. Las crucifixiones eran muy comunes desde el tiempo intertestamentario, o sea, antes de la venida de Cristo. El procónsul Varus, estoy hablando de historia del Imperio Romano, crucificó 2,000 judíos durante la vida de nuestro Señor Jesucristo y un poquito antes empezó a hacerlo. Hubo más de 30,000 crucifixiones en ese periodo intertestamentario y en la vida de Cristo. Se usaba la crucifixión. Tomar su cruz significa cargar el instrumento de tu propia ejecución, como lo hizo Jesucristo. Le cargaron la cruz para ir a subir al monte Calvario, y en esa cruz que llevaba a cuestas lo crucificaron. O sea, toma tu cruz, vas camino a muerte. Eso es, en otras palabras, es lo que dice Jesucristo. Vas camino a la muerte y tienes que cargarla y llevarla. Se relaciona con lo que acabamos de decir, de hacer morir lo terrenal. En primera de Pedro, vean, Pedro ya cambiado, ya transformado por el poder de Dios. En primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el gozo, el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Bueno, viniendo del apóstol Pedro, para mí se me hace significativo una transformación en el apóstol Pedro que está operando en nosotros también. Ya les dije que Lucas dice que le añade la frase: toma tu cruz cada día. O sea, que sea nuestro estilo de vida. Que sea nuestro estilo de vida cargar nuestra cruz. Ser cristianos, seguidores de Cristo. Sufrir por la causa y por la palabra de Jesucristo. Hasta que nos mande llamar a su presencia, o si viene Cristo por segunda vez, hasta ese día tenemos que decidirnos, comprometernos a cargar la cruz. No es uno de los himnos que casi no cantamos. Casi no lo cantamos. Ahí tenemos un himno, el 157, que se llama ¿Deberá Jesús llevar su cruz? En la última estrofa dice, lo estoy leyendo, el himno 157 dice: paciente llevaré tu cruz, pues me hace mucho bien. Imitaré al Señor Jesús, quien la cargó también. Bueno, ya les dije que las exigencias, mandamientos, orden de Jesucristo es: niéguese, tome su cruz, sígame, obedézcame. También el apóstol Juan dice algo parecido. Bueno, toda la Biblia realmente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí se me hizo notorio que el apóstol Juan, leí Juan 8:31, incluyó esta palabra: verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente, no de palabra, no de labios para afuera. Y por eso Jesucristo también, les digo que todo esto es reiterativo, bien importante, bien necesario que lo podamos entender, aceptar y comprometernos a seguir a Cristo, no importa en qué dificultades, en qué adversidades. Jesucristo dijo: porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Esto es una contradicción, porque el título del sermón que yo puse es ganar perdiendo. Ganar perdiendo. Así se llama, ganar perdiendo. Sí, porque aquí se enseña. El que quiera, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que quiera vivir como el mundo nos dicta que vivamos la vida, la vamos a perder. Todo aquel que quiera andar concediendo la corriente de este mundo, perderá su vida, lo perderá. Ah, sí, pero el mundo te aplaudirá. Ah, sí, pero si estás siguiendo los lineamientos y los principios del mundo, te vas a enriquecer, te vas a hacer famoso y para el mundo vas a ser exitoso, pero no para Dios. Si andas conforme a esos principios mundanos, vas a ganar para el mundo, pero perder para Cristo, para perder para Dios. Ganar perdiendo. Vas a perder todo si andas conforme a la corriente del mundo,
conforme a los principios del mundo. Todo el que pierda su vida, todo el que se niegue, todo el que tome la cruz, todo el que me obedezca y que me siga todo, y que sea vituperado y que sea maltratado y perseguido por causa de mí, la hallará. Es la contradicción ganar perdiendo. El mensaje de este versículo es: porque todo el que quiera salvar la vida la perderá. Es el que se dedique a complacer su carne y al mundo. Tal vez tenga una vida muy bonita, llena de placeres, pero perderá su vida la vida eterna. Es inconcebible, es incompatible. El que ame al mundo no puede servir y agradar a Dios. Todo aquel que dedique su vida a Cristo en abnegación, tomando su cruz, obedeciéndolo, tendrá la vida eterna, no por obras. Ya sabemos que no es por obras, no nos confundamos, sino que el que cree en Jesucristo tiene que negarse, tomar su cruz, obedecerlo. Dos opciones: el mundo o Cristo, el infierno o el cielo. Y Dios nos da. Aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? En estos días, desde antier, yo escuché que Elon Musk quiere poner una fábrica de Tesla aquí, pero todavía no se decide en dónde. La quiere poner en Monterrey, la quiere poner también en Hidalgo, muy cerca de la AIFA, por aquí, cerca de con nosotros. Está en eso. Pero Elon Musk es el hombre uno de los más ricos del mundo. No es el más rico, pero cerca de el más rico del mundo. Acaba de comprar Twitter y tiene muchos otros negocios, por supuesto. Ni él ni sus generaciones futuras podrán terminar el dinero que él tiene. Y esta fórmula matemática es: dinero más poder es igual a alma perdida. O dinero más poder menos alma es nada. ¿Podrá con todo su dinero comprar la salvación de su alma? Aquí dice Jesucristo, no. Pero aún, no porque sea rico está condenado. No. Hay hombres ricos que son cristianos, verdaderos cristianos. Eso no importa. Pero si dedican su vida y su amor a lo material y al dinero es más que el amor a Cristo y a Dios, entonces, aunque tenga todo poder económico, político, del que sea, han perdido su vida, han perdido todo. También aquí en nuestro texto, ganar para perder, nos habla también un poquito de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo se menciona aquí. Miren, el versículo 27, Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, no conforme a sus palabras. Porque las palabras pueden salir, pero no son ciertas. Es por eso la evidencia de lo que tú dices o de lo que tú crees, la evidencia de tu fe es una vida transformada en Cristo. Ese es el día en que Jesucristo será el juez. Va a juzgar nuestras obras porque ellas muestran lo que somos. ¿Por qué viene a juzgar obras y no la fe? Él mismo lo dijo, porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad, el que muestre evidencias de fe.
por obras. Porque las obras del Espíritu son justicia. Y las obras de la carne son, ya les dije cuáles, hace rato. Son mentiras, borracheras, glotonerías, divorcios, aflicciones de la carne y otras injusticias. Entonces se nos presenta, aquí la palabra de Dios nos presenta dos grupos de personas: los verdaderos seguidores de Cristo, que toman su cruz cada día, se niegan a sí mismos, hacen morir todas las obras de la carne y obedecen a Cristo. Esos son los verdaderos discípulos. A los que viene Jesucristo y les va a declarar: venid benditos de mi Padre, entren al reino eterno preparado para vosotros. Y a los otros también los va a declarar: apártense de mí. No, Señor, pero si nosotros fuimos predicadores, nosotros fuimos... No los conocí. Oremos. Padre Santo, majestuoso, glorioso, santo, justo, hoy aprendimos que si queremos ganar la vida eterna, para nosotros la perdemos. Pero si te damos a ti nuestra vida, de todo nuestro corazón, seguimos a Cristo, tomamos nuestra cruz, nos negamos, la ganamos. Hoy hemos visto tu refulgente luz en medio de nuestra oscuridad. Tu palabra es vida, tu palabra es luz. Tu gracia en nuestro pecado, tu riqueza en nuestra pobreza, tu vida en nuestra muerte. Si hay alguien aquí, Dios Santo, que no se ha arrepentido de sus pecados, te pedimos que le diga sí a la vida eterna y que le diga no a sus concupiscencias y al mundo. No podemos hacer nada para salvar nuestra alma. Nosotros no, Cristo lo hizo todo. Cristo pagó por nuestra vida, por nuestra alma. Dio su sangre en rescate por nosotros. Nosotros no queremos ganar nuestra alma, ya la ganó Cristo. Lo acepto, lo creo. El mundo nos invita a perder nuestra vida en sus proposiciones, pero el fin es el infierno. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos de Cristo, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día, obedientes a tus mandatos. Y cuando venga Cristo por segunda vez, va a decirnos: venid, venid benditos de mi Padre, hereden el reino eterno preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Que así sea, en Cristo Jesús. Amén. Amén.